Hola, estimados amigas y amigos. Les habla Andrés Mendoza Salas en Historia en Breve. Hoy, 7 de octubre, conmemoramos el aniversario luctuoso de Belisario Domínguez, el paladín de la legalidad nacional, asesinado vilmente en este día de 1913. Belisario Domínguez nace en Comitán, Chiapas, el 25 de abril de 1863. Va a París, por muchos era un hombre, era una familia pudiente, pero de alguna manera tiene que conseguir apoyos, etcétera, para poder estudiar en la Sorbona de París. Ahí estudia durante 10 años, recibe su título en 1889, el 17 de julio, su título de médico, cirujano, partero y oculista. En virtud de que se graduó con honores y era muy destacado estudiante, un maestro muy connotado, muy famoso en Francia, le solicita, le pide que se quede con él a seguir sus investigaciones médicas y lógicamente pues el futuro era promisorio, fama y fortuna. Sin embargo, la respuesta de Belisario fue contundente. No, me regreso a Comitán. La razón era muy especial. Señaló que regresaba a Comitán porque en Comitán había gente muy pobre, muy necesitada, que requería de un médico. Y se regresa a Comitán, justamente el 14 de noviembre de 1889. Al llegar a Comitán, después de 10 años de ausencia, familiares y amigos lo esperan en una valla de honor. Era un médico destacado que llegaba a servir a Comitán y en la fila descubre a quien conoció de niña, descubre a Delina Cebadúa. Al reconocerla, no alcanza a decir más que, Delina, qué hermosa estás. Se enamoró de ella. Ella tenía 18 años. Se casaron el 1 de noviembre de 1890 y tuvieron 4 hijos, Matilde, Hermila, Ricardo y Carmen. Para 1890 instala su consultorio, un consultorio que da a una farmacia prácticamente al entrar a la casa de Belisario Domínguez, a mano izquierda. Entra uno, lo primero que está es la farmacia, luego el consultorio. Y entre el consultorio y la farmacia había una ventanita, que esa le servía a Belisario para pasarle el recado o la cuenta del paciente al boticario. Y entonces era frecuente que no cobrara o cobrara una cuota muy baja dependiendo de la situación económica del paciente. Yo tuve la oportunidad de estar ahí hace algunos años en esa casa y al penetrar la entrada principal, inmediatamente uno se transporta, el ambiente, los muebles, el jardín central, el consultorio, la farmacia, todo lo hace a uno ubicarse a principios del siglo XX. La farmacia, por cierto, llevó un nombre simbólico extraordinario que está ligado perfectamente con las ideas de Belisario Domínguez. Le puso como nombre Farmacia Fraternidad. Pero vino una desgracia. Delina enfermó gravemente. La tienen que llevar a México para ser atendida porque la enfermedad era terrible y no la pudo controlar él. En 1902 la lleva, la atienden con esmero, pero no logra sanar y muere en 1903. A pesar de este dolor tan grande que sufrió de la compañera de su vida, el año siguiente publica y hace circular un escrito
que titula Chiapas. En él no establece una guía turística ni habla de los paisajes hermosos de Chiapas. Denuncia la miseria de los pobladores de Chiapas. Al año siguiente funda un periódico, El Bate, y ya más fuerte publica artículos contra el porfiriato, contra Porfirio Díaz y contra el gobernador porfirista de su estado. Esto hace que lo tengan en la mira como un disidente, vamos a decirlo. Todavía más, estaba el Hospital Civil de Comitán y querían mejorarlo, mejorar sus instalaciones, y junta Belisario Domínguez hace una colecta, logran reunir una buena cantidad de dinero, se la tienen que entregar al gobernador para que el gobierno también colabore con las mejoras, etcétera. Pero el gobernador llegó un momento en que no quiso entregar esa cantidad. Y entonces Belisario Domínguez se le enfrenta y mueve al pueblo en contra del gobernador, de tal manera que el gobernador tuvo que regresar ese dinero. Para vergüenza nacional, el gobernador se llamaba Rafael Pimentel. En 1911 lo nombran, lo invitan a ser candidato del Partido Liberal. Él, por cierto, era muy maderista. Él estaba enterado de todo el proceso maderista y bueno, pues el nombre del maderismo tuvo resonancia nacional y él era, en el fondo, muy maderista. De tal manera que, como candidato del Partido Liberal, gana la presidencia municipal de Comitán. Al año siguiente, viendo su desempeño extraordinario, pues lo invitan ahora a ser, a ser candidato como senador. Él no acepta ser senador. Lo convencen cuando le dicen, bueno, ok, cuando menos suplente. Y él acepta ser senador suplente, nominado por el Club Liberal Chiapaneco. En esos momentos, a partir de 1911, gobernaba la República, era presidente de la República Francisco I. Madero y vicepresidente José María Pino Suárez. Lógicamente, bueno, pues todos los maderistas, los que creían en la democracia, en la libertad que ofrecía Madero, pues se sintieron contentos. Sin embargo, en febrero de 1913 sucede la traición ignominiosa a partir de la decena trágica que inicia el 9 de febrero. Y esto no culmina a los 10 días exactamente, sino culmina con la renuncia del presidente, la obligatoria del presidente y el vicepresidente Madero y José María Pino Suárez. Y es asesinado, son asesinados Madero y Pino Suárez justamente el 22 de febrero de 1913. Y justamente en esas fechas regresa Belisario Domínguez a la Ciudad de México. La idea era instalar a su hijo Ricardo, que pues iba a estudiar preparatoria. Él se hospeda en el Hotel Jardín, en la calle de San Juan de Letrán, y ahí es testigo de la decena trágica, los cuerpos mutilados en las calles, los olores que despedían los cadáveres ya putrefactos, los cañonazos, los combates día a día en cada una de las calles, en fin, pero también atestigua justamente a finales de febrero cómo Victoriano Huerta asume el poder en forma ilegítima. Aquí tenemos a Victoriano Huerta, Manuel Mondragón, Félix Díaz y Aureliano Blanquet, los artífices de la traición a la presidencia de la República, lógicamente, y de los asesinatos. Bien, ya en el poder Victoriano Huerta llega el 13 de marzo y resulta que Leopoldo Gout es asesinado durante la decena trágica. Queda vacante entonces la senaduría.
No tiene más remedio Belisario que asumirla, cubre la vacante y entonces se convierte en senador propietario. Y como era maderista y había una facción maderista dentro de la Cámara Alta, pues se une a ellos. Eran pocos, pero tenían fuerza y más fuerza la tuvieron con Belisario Domínguez. Al siguiente mes, 25 de abril, Francisco León de la Barra, de grata memoria, que era ministro de Gobierno de Huerta, ministro de Relaciones Exteriores, solicita la autorización para que barcos norteamericanos anclados en Veracruz se les amplíe su plazo para permanencia en el puerto. De hecho, León de la Barra y Huerta pensaron que ese era un trámite que no tenía ninguna implicación y ninguna controversia. Sin embargo, no contaban con que Domínguez, Belisario Domínguez, se levanta y señala con índice de fuego lo siguiente: votaré en contra de la autorización que se nos pide, porque ella es un voto de confianza al gobierno que asesinó al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez, porque es un gobierno ilegítimo y porque es un gobierno que ha restaurado la era nefasta de la defección y el cuartelazo. Fuertes palabras. Esto, lógicamente, selló su destino. Había preparado varios discursos el 23 y 29 de septiembre y que pretendía pronunciarlos en el Senado, pero el presidente en turno de la Cámara los veta, dado que su contenido era fuerte contra el presidente Victoriano Huerta, pues simplemente lo llama usurpador, asesino, traidor, vergüenza nacional y exige su renuncia. Obviamente iba a ser vetado. A pesar del veto, imprime y distribuye los discursos con ayuda de María Hernández Zarco, en virtud de que los imprentas ninguna quiso imprimírselo por temor a las represalias del gobierno. Pero María Hernández Zarco, con valor y determinación, acepta y los imprime y se dedica también ella a apoyarlo. ¿Quién era María Hernández Zarco? Era nieta de Francisco Zarco, aquel extraordinario republicano que ayudó y que estuvo con Benito Juárez en todo el proceso de la reforma. Si me permiten, voy a dar lectura a un fragmento del discurso vetado para que se den idea de la fuerza que tenía. El pueblo mexicano no se puede resignar a tener por presidente de la República a Victoriano Huerta, soldado que se adueñó del poder por medio de la traición y cuyo primer acto al subir a la presidencia fue asesinar cobardemente al presidente y vicepresidente legalmente ungidos por el voto popular, y refiriéndose a los senadores y diputados. Penetrad en vosotros mismos, señores, y resolved esta pregunta. ¿Qué se diría a la tripulación de un gran navío que en la más violenta tempestad y en un mar proceloso nombrara piloto a un carnicero que, sin ningún conocimiento náutico, navegara por primera vez y no tuviera más recomendación que la de haber traicionado y asesinado al capitán del barco? Se refería a Madero. Vuestro deber, señores, es imprescindible, y la patria espera de vosotros que sabléis cumplirlo. El mundo está pendiente de vosotros, señores miembros del Congreso Nacional Mexicano, y la patria espera que la honraréis ante el mundo, evitándole la vergüenza de tener por primer mandatario a un traidor y asesino. Este texto finalmente lo llevó a la muerte. Huerta giró la orden y el 7 de octubre de 1913, después de que Belisario había dejado a su hijo en la casa donde se hospedaba, va a su hotel y a las 11:30 de la noche lo sacan de su habitación y lo conducen a una casa ubicada en Tacubaya. Ahí lo atormentan, lo asesinan. ¿Quiénes fueron
los esbirros de Huerta, Gilberto Márquez, Alberto Quirós, José Hernández Ramírez y Gabriel Huerta. Llevaron su cuerpo a las inmediaciones del cementerio de Coyoacán y lo sepultan a flor de tierra. Por cierto, habían intentado quemarlo. Pero además, algunos autores, investigadores señalan que le cortaron la lengua y se la entregaron a Victoriano Huerta, muy propio del traidor Huerta, del Chacal. Aquí tenemos al Chacal, Victoriano Huerta. Pero en eso nadie se da cuenta dónde está, no lo encuentran. Su desaparición da origen a que haya toda una tormenta en el Congreso los días 9 y 10 de octubre. Entonces, el Senado resuelve su autodisolución. Esto pues, es una bomba para Victoriano Huerta y los acusa de ser enemigos de él. Entonces, un consejo de ministros les exige que retiren su petición y los diputados se niegan, pero la disuelven con la fuerza de las armas y encarcelan a 110 diputados. Belisario Domínguez era un hombre de palabra y hacía honor a ella. La cumplía siempre con generosidad, con valor, en búsqueda de la justicia social. Finalmente, encontrado el cuerpo, hacen un cortejo fúnebre y lo llevan a su sepultura. Le rinden un breve homenaje. ¿Qué legado nos dejó Belisario Domínguez? Mucho. Un patriotismo auténtico, el amor a la verdad, a la justicia y la congruencia en todos los actos de su vida. Su generosidad era enorme y extraordinaria. Fue sacrificado por la legalidad. La medalla Belisario Domínguez es un homenaje a un héroe ejemplar, a un paladín. Muchas gracias.